Hacemos lo mismo ahora, pero con el segundo vector. El segundo vector, que lo habíamos acá a continuación, lo habíamos empezado acá a continuación del primer vector, y vemos en el eje original como estaba, en el problema, tranquilamente lo podemos trasladar al el 0. ¿Para qué? Para que los cálculos sean más fáciles y no tener que pensar, si lo dejamos en esta posición, cuánto le tendríamos que agregar o sumar a las componentes por no haber empezado de 0. Entonces, si conservamos el vector con su mismo módulo y lo único que hacemos es lo llevamos a la posición 0, resulta la cuenta un poco más fácil. Entonces vemos que volvemos a lo mismo. ¿Qué tenemos que determinar en este vector verde? Tenemos que determinar cuánto valen las proyecciones en los ejes, en el eje Y y en el eje X. ¿Para qué? Para tener las proyecciones de este segundo vector y poder sumarlas componente a componente al primer vector. Tranquilamente nos damos cuenta que acá automáticamente por el ángulo 45 grados, que es un ángulo, digamos, del primer cuadrante, tanto la componente X como la componente Y, van a ser positivas. Y directamente podemos obtener, como hicimos en el caso anterior, usando seno o coseno, el valor del cateto Y, o sea, la proyección en Y, o el valor del cateto X, que sería la proyección en X. Si usamos este ángulo de 45, con el seno vamos a poder sacar el valor de Y, y con el coseno vamos a poder sacar el valor de X. ¿Por qué? Porque volvemos siempre a lo mismo. El seno del ángulo de 45 va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto al 45 es Y. Entonces el seno del 45 va a ser Y sobre la hipotenusa. Resolviendo, despejando, nos da que Y vale 31,82. Y si hacemos lo mismo para sacar el adyacente, vemos que también vale 31,82 usando el coseno, porque en este caso es el adyacente. Y acá, más allá de este problema, también demostramos que cuando el ángulo es 45 grados, automáticamente nos damos cuenta que avanza de igual modo en X que en Y. O sea, avanza la misma cantidad en X que en Y. Por eso decimos que la dirección es noreste sin preferencia de ninguna de las dos. Y volvemos a reiterar el concepto. Cuando nosotros hablamos de dirección noreste pura, estamos hablando que hay el ángulo es en dirección noreste, pero ya de 45 grados. Ya no hace falta describirlo, ya se sabe. Bueno, ahí vemos que las componentes de este segundo vector, o sea, este vector verde, cuyo módulo es 45 y cuyo módulo son 45 kilómetros y cuyo ángulo es 45 grados, tiene como componentes 31,82, 31,82. O sea, tanto en X como en Y el mismo valor. Ahora, ¿qué nos resta? Ya acá volvemos a cómo estaban los vectores. Primero, segundo. Ya le sacamos las componentes al primero y segundo, y ahora vamos a resolver el vector rojo, que es el vector suma de estos dos vectores. Como estamos hablando de que una suma analítica, tenemos que sumar componente a componente. O sea, el componente de X con el componente de X del vector azul con el componente de X del vector verde. El componente de Y del vector azul con el componente de Y del vector verde. Si hacen suma componente a componente, ven que las componentes del vector rojo son 57,8 o 16,82, o simplemente de sumar esto. O sea, ¿qué me está diciendo? Si las componentes del vector rojo son 57,8 y 16,82, lo que estamos diciendo es que en el eje X tiene un desplazamiento de 57,8 y en el eje Y un desplazamiento de 16,82. O sea, las proyecciones de este vector son esas cuyo módulo no sabemos.
cuyo ángulo tampoco sabemos. Pero ahora tenemos el problema inverso, o sea, tenemos un vector que es nuestro resultado, del cual conocemos las componentes, pero nos faltaría conocer el módulo y el ángulo. O sea, habíamos partido de dos vectores que sabíamos el módulo y el ángulo y los tuvimos que pasar a sus componentes para poder sumar. Ahora que tenemos el vector ya sumado componente a componente, o sea, las proyecciones sobre los ejes, tenemos que armar el vector, porque no sabemos ni cuál es su módulo ni cuál es su ángulo. Y de la misma manera, acá tenemos constituido un triángulo rectángulo, en donde las proyecciones 57,8 y 16,82 son los catetos, y la hipotenusa, el lado más largo, sería el vector, por lo cual tranquilamente podemos aplicar Pitágoras para determinar el módulo. Acá describimos las dos incógnitas, el módulo y el ángulo, pero vamos con el módulo. Aplicamos Pitágoras, usamos como catetos las proyecciones, usamos como componentes los catetos, que son las proyecciones, y hacemos la suma de los cuadrados de los catetos y le sacamos la raíz cuadrada, que es lo que dice Pitágoras, que en su ley, que dice que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, y ese resultado nos da que la hipotenusa, o sea, el largo más largo, o sea, el vector, o sea, la distancia o el desplazamiento en línea recta, que sería la respuesta A, es 60,20 kilómetros, que eso sería la respuesta A. Ahora lo que nos falta saber es el ángulo. Automáticamente el ángulo que es una incógnita, lo podemos sacar tranquilamente, también con las identidades o propiedades trigonométricas. ¿Por qué? Por ejemplo, si usamos la tangente de este ángulo desconocido, sería la tangente, bueno, más allá que ya también tenemos la hipotenusa, o sea, podríamos usar cualquiera ya de las identidades trigonométricas, porque ya todos los datos tenemos la hipotenusa, que vale 60,20, un cateto 16,82 y los 57,8, o sea, podríamos aplicar tranquilamente seno, coseno o tangente. Yo elegí la tangente. ¿Por qué elijo primero? Bueno, lo elijo primero porque a partir de ahí hice todos los cálculos, pero pueden elegir cualquiera. ¿Y qué dice la tangente en un triángulo rectángulo? Que la tangente de este ángulo desconocido va a ser igual al cateto opuesto a ese ángulo, o sea, 16,82, dividido el cateto adyacente a ese ángulo desconocido, que es 57,8. Entonces, la tangente del ángulo va a ser igual a la división esa que da 0,291, por lo cual el ángulo desconocido se va a sacar a partir del arco tangente de 0,291, que eso lo hacen en la calculadora, pero ¿qué significa la arco tangente de 0,291? Le están pidiendo a la calculadora que les resuelva o les diga qué ángulo o cuántos grados tiene el ángulo, sería, cuya tangente es igual a 0,291. Eso es la arco tangente de 0,291. Y eso lo resuelve la calculadora, porque le dice que el ángulo cuya tangente es 0,291 es aproximadamente 16,2 grados. Entonces, ahí, y volvemos al dibujo original, resolvimos y nos damos cuenta que este vector rojo, que es la suma de estos dos, tiene un ángulo de 16,2 grados respecto al eje positivo de las X y tiene un módulo de 60,2 kilómetros. Tiene como módulo un valor de 60,2 kilómetros, porque obviamente estamos hablando de desplazamiento. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, para responder a ambas cosas, estamos diciendo que el móvil está primero a 60,2 kilómetros de la distancia del punto de partida. El móvil está a 60,2 kilómetros de la distancia del punto de partida en dirección 16 grados este-noreste. En dirección 16 grados este-noreste. ¿Y por qué digo en dirección 16 grados este-noreste? ¿Por qué? Porque obviamente este ángulo es menor
a 45 grados, que sería la dirección pura noreste. Entonces, como está abajo de 45, la dirección es este-noreste. Y así resolvemos el problema. La respuesta sería que el móvil está a 60,2 kilómetros en línea recta desde el punto de partida, en una dirección de 16,2 grados este-noreste.